Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, el gran privilegio de estar juntos. Gracias, Señor, por acercarnos a ti en esta mañana y permitirnos adorarte, Señor. Permitirnos, Señor, acercarnos a ti, permitirnos, Señor, tener este momento especial de dejar todo a un lado, Señor, y elevar nuestra mirada. Ayúdanos, Señor, en este día a honrarte como mereces, Señor, a tener ese temor santo de reconocerte y darte lo primero, glorificarte, exaltarte, rendir delante de ti cuentas, entregarnos, Señor, por completo, vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo sumiso, un pueblo obediente, un pueblo, Señor, que te ama, un pueblo que se goza en ti, un pueblo lleno de tu presencia. Gracias, Señor, por estos momentos especiales que tú nos concedes, no solamente para venir delante de tu presencia, pero también, Señor, ser ministrados, recibir, oír y recibir tu palabra, Señor. Y que se hacía en esta mañana, Padre, que nuestros corazones ahora mismo, Señor, estén doblegados y sometidos, expectantes para oír de ti. Háblanos, Señor, úsame a mí como un siervo, Señor, para ser fiel a tu palabra, para hablar aquello que tú deseas, que tu Espíritu, Señor, sea aquel que dirija, Señor, todo, y que podamos, Señor, recibir y oír aquello que tú tienes en este día para nosotros. Gracias por esta reunión de los santos que te adoran, tanto en espíritu como en verdad. A ti sea la gloria, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Parece que la primavera quiere acercarse, pero como si se esconde un poquito. Pero está acercándose, el tiempo lindo para todos nosotros de estar juntos en esta mañana y no solamente poder acercarnos a Dios, que por supuesto es la razón que estamos aquí, amén, para tomar pasos y decir, Señor, guía mi vida. Una de las cosas más tristes que puede ocurrir en la vida de un creyente es vivir una vida que no está sometida a Dios como debe. Lo más precioso que puede ocurrir en la vida de un creyente es que se someta a Dios y que Dios haga en su vida aquello que Él ha determinado. Amén. Que la voluntad de Dios se traiga a cabo en nuestras vidas. Es la voluntad de Dios, es el deseo que debe ser nuestro deseo. Y por supuesto, con eso en nuestra perspectiva, podemos también ver, si lo puedo poner de esta manera, que nuestro Dios en su amor nos entrega su palabra con esa perspectiva, para que seamos dirigidos por Él. No solamente que nosotros, al ser salvos por su gracia, por su amor, tengamos esta eterna bendición, pero que nosotros vivamos vidas aquí, en este mundo, en este tiempo, en esta etapa de la vida de cada uno de nosotros, de tal manera que Dios es visto, Dios es glorificado, y nosotros somos más que bendecidos estando en su presencia. Para eso se requiere algo que vamos a ver esta mañana, que está en la segunda parte del primer capítulo de Jonás, a lo cual les invito en esta mañana a Jonás capítulo 1. Nuevamente, ya la semana pasada comenzamos a ver este libro nuevamente. Vamos a estar estudiándolo por varias semanas. Tiene solamente 4 capítulos, así que les recomiendo que lo lean. Léelo, repásalo, hazte familiarizarse cada uno con este libro fuera de gran bendición. Abre tu Biblia, búscalo, aprende de este gran servidor. Viene Jonás después de Daniel y Oseas. Es un libro muy pequeñito, pero muy glorioso. Temor de Jehová es algo muy importante que tenemos que aprender. Y este está titulado, esta última parte, que vamos a estar empezando en el versículo 7, que es, temieron a Jehová con gran temor. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, del temor que debe existir en el creyente. El temor que Dios quiere que sea real y vital y vivo en nosotros. Así que el libro del Nuevo Testamento que más lleva el mensaje misionero es el libro de Hechos. Es el único libro en el Nuevo Testamento que es un libro histórico. La mayoría del Antiguo Testamento es histórico, pero hay un libro, Jonás, que es un libro profético, que sí también es histórico, del profeta Jonás, que es el libro del Antiguo Testamento, que es
un libro misionero, es decir, un libro que habla de la misión a la cual llama Dios a sus siervos. Habla de cómo Dios utiliza, amados, a los hombres, vidas como tú, vidas como yo, como Dios utiliza a los hombres para llevar el mensaje suyo a las naciones. Habla del carácter de Dios que salva. Y de esto hablaremos más en esta mañana. Este es un libro que tiene mucho que enseñarnos. No quiero que perdamos la realidad de lo que está en estos 4 capítulos pequeños, pero mucho de enseñarnos acerca de cómo Dios opera. Si tú solamente miras a Jonás o miras la historia y fallas de ver al Dios que está operando en esa historia, no vas a captar ni el mensaje ni vas a oír la realidad de lo que Dios comunica a través de este pequeño profeta. Cómo Dios responde, ¿no? Y cómo debemos nosotros responder al llamado de Dios en nuestras vidas. Jonás fue llamado. Jonás no siguió los pisadas de Dios como debía haberlo seguido. Y también nos está entregando este libro un ejemplo de lo que no debemos hacer. ¿Es cierto? Jonás no es un ejemplar para nosotros decir, eso es lo que debemos hacer. Debemos huir de Dios cuando Él llama. Obviamente no. Este libro habla de Dios y su amor por otros pueblos. Debe despertar en nosotros amor por otros. Pregunta, ¿tú tienes amor por vidas que desconoces? Vidas que hablan otros lenguajes, que tienen otras culturas. Aún vidas que nos rodean, que necesitan también oír el mensaje. Este libro nos enseña que Dios tiene amor por otros pueblos. Habla de Dios y su trato con su servidor, en este caso Jonás, aun cuando sus servidores desobedecen, como Dios trata con ellos. Hay mucho para aprender. Habla de Dios y su mano soberana y poderosa, donde Él tiene control sobre todo detalle. Este libro deja conclusivamente que Dios está en control de todo. Nuestro Dios es soberano, amén. No hay nada en tu vida o en la mía que Dios no tiene dominio sobre ello y lo guía. Y es muy fácil entrar en la costumbre que esas cosas no son así. Y este libro, que es misionero, muestra cómo Dios ama y cómo Dios salva. Aún los peores de los pecadores, como veremos más adelante con lo que se dice acerca de Nínive. Ahora, la semana pasada estuvimos mirando esto, vimos los primeros versículos y vimos esos 6 versículos y encontramos 3 elementos ahí. Se los repaso brevemente. El llamado a una misión. Hay un llamado a una misión a todo creyente. Y aquí vemos el llamado a Jonás. Y cómo también intenta Jonás huir de Dios. Es un descender hacia abajo, que en vez de ir hacia arriba, hacia lo que Dios quiere, empieza a descender. Acaba en el fondo del mar, en un pez. Pero desciende a la barca, desciende más abajo. Y tercero, estuvimos viendo que es imposible huir de Dios. Amén. No se puede correr de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Por qué? Porque Dios, nadie encuentra a Dios dormido. Nadie puede escaparse o huirse de Dios. Eso es lo que vimos. Pero hoy, empezando en el versículo 7, deseamos ver cómo responden los marineros en la barca en la cual se encuentra Jonás, la cual estaba Jonás huyendo, en la cual estaba Jonás huyendo de la presencia de Dios. Y vamos a descubrir 3 cosas en esta mañana. 3 cosas acerca del temor de Dios. 3 niveles del temor de Dios. El temor que falla, el temor creciente y tercero vamos a ver el temor que transforma. Así que vamos a leer esto. Jonás capítulo 1, versículo 7. La tormenta está creciendo y amenazando la barca y el versículo 7 dice, y dijeron cada uno de sus compañeros, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿O de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y Jonás les respondió diciendo, soy hebreo y temo a Jehová. Aquí está nuestro tema. Dios de los ejércitos,
que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron. ¿Ves la palabra otra vez? Temieron sobremanera. Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que Jonás huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Versículo 11. Y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, clamaron a Jehová, increíble, y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, y pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y la última vez que menciona, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofreciendo sacrificios a Jehová, hicieron también votos. Y termina este capítulo diciendo, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Padre, esta palabra es santa, es divina, es eterna, es gloriosa, es poderosa. Trae a nuestros corazones temor, trae a nuestros corazones fe, trae a nuestros corazones, Señor, iluminación para entender y ver verdades eternas que tú, Señor, nos comunicas. Ayúdanos, cada uno de nosotros en esta mañana, a ver y recibir tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Lo primero que debemos observar, hermanos, es tan directo, es tan simple. Y es importante ver esto, el temor que falla. The fear that fails. Estos marineros deseaban conocer quién era la causa del problema en su barca. Le habían dicho a Jonás antemano, ¿qué estás haciendo, dormilón? Despiértate. Ora tú a tu Dios. Y nada fue resuelto. No sabemos qué hizo Jonás. Pero llegó el momento donde ya nada había resolucionado su problema. Y entonces ellos echan suerte. Determinaron echar suerte para identificar por quién les había venido este mal. Aparentemente es consciente que así se pudiera manifestar la culpabilidad de la persona que había causado este mal para ellos. Tenían ellos ya un pensamiento, una idea, que cuando un hombre hace algún mal, los dioses, porque ellos hablaban de dioses, tenían la capacidad de traer sobre esos seres vivientes problemas y dificultades. Me imagino que ellos estaban pensando del Dios del mar, porque ellos tenían dioses de la tierra, Dios del mar, Dios del cielo, Dios de los lagos, Dios de las montañas, Dios del valle. Tenían dioses de todo tipo, toda cosa tenía un Dios, del bosque, del árbol, de todas las cosas. Proverbios 16:33 dice así, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La suerte es algo que nosotros quizás hemos oído o visto. Yo estuve el año pasado con mi familia, fuimos a visitar varios estados de la nación y pasamos uno de los últimos días y estuvimos como 4 o 5 días en un estado donde está una ciudad que se llama Las Vegas. Y dijimos, vamos a pasar a ver. Y entramos, dimos unas vueltas, entramos en los hoteles y los hoteles básicamente son casinos. Tú no puedes entrar en ningún lugar sin ver que están apostando, que están haciendo todo tipo de juegos, todo con la mira de ganar algo y todo es en base a suerte.
si te llegan las tarjetas, si llega el dado, cualquier número, cualquier cosa que están buscando. Esto es muy común en nuestro mundo por aquellos que viven en este mundo. Pero la palabra de Dios no permite que nosotros pensemos que la suerte es una manera de pensar o vivir o andar. Nos dice claramente que Dios es soberano sobre todo detalle. Y aquí en Jonás vemos este detalle bien claro. Esta era una práctica, hermanos, que también se usaba en la antigüedad de los israelitas para conocer la voluntad de Dios. Les cito algunos pasajes. Éxodo 28:30 dice que Dios le indicó a Aarón, el sumo sacerdote, cómo debía adornar el pectoral con 2 piedras, Urim y Tumim. 2 piedras para determinar la voluntad de Dios. Ellos podían venir y pedirle a Dios y se iluminaba una de las 2 piedras, indicando que Dios decía sí o Dios decía no. En 1 Samuel 14:41, el rey Saúl utiliza el Urim y el Tumim, estas 2 piedras, para determinar quién tuvo la culpa de romper el ayuno del ejército. Y en Esdras 2 se usa otra vez el Urim y Tumim para determinar si aquellos que afirmaban ser descendientes de los sacerdotes de Israel eran realmente de esa clase. Y vemos a través de la Escritura que esto se ha usado. La última vez que se ve en las Escrituras se encuentra en el mismo libro de Hechos, el otro libro misionero, cuando escoge el pueblo el reemplazo para Judas. Los discípulos echan suerte y escogen en base a esa suerte. Desde el punto de vista bíblico, hermanos, esto es una cosa que ya ha pasado. La última vez que lo vemos es en Hechos. Con la venida del Mesías, amén. Con la venida de aquel que vino, entregó su vida, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió. Nos enseña las Escrituras que Él prometió enviarnos el Espíritu Santo. Y el que guía nuestras vidas hoy día no es que nosotros tengamos que en alguna manera buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no está escondida. Dios habla a cualquiera que necesita y busca. El que desea de sabiduría, pídela a Dios y Él la dará abundantemente, dice Santiago. Dios es un Dios de verdad. Tenemos la palabra, el canon claro y efectivo para descubrir cómo Dios opera. Aquí en Jonás lo estamos viendo. Y cómo debemos nosotros operar. Vemos que desaparece el uso de la suerte en el pueblo de Dios desde ese momento en Hechos. Y por supuesto, hermano, tú y yo lo sabemos. Hoy día nosotros conocemos la voluntad, que para conocer la voluntad de Dios nosotros como creyentes tenemos la oración, amén. Tenemos la palabra de Dios, la dirección de Dios. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Por supuesto, hermanos, hoy día nadie acostumbra a echar suerte para ver con quién se va a casar. ¿No? Nadie está echando suerte para ver con quién va a casarse o qué decisión hacer. Si están haciendo esas cosas, están engañados y están viviendo en ignorancia. Y también notemos otra cosa, dejando eso a un lado de lo que es que ellos tomaron suerte. Notemos, si no lo captaste aún cuando estábamos leyendo, que lo que ha expresado Jonás, estamos hablando ahora del versículo 9, simplemente no concuerda con sus acciones. Cuando la suerte cayó sobre Jonás, le preguntaron 4 preguntas para conocer quién él era. ¿Por qué? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Eran preguntas intencionadas para entender. La carga religiosa muy fuerte estaba sobre estos hombres. Ellos querían entender cuáles son tus dioses, de qué tierra, cuáles son tus costumbres, para ellos descubrir de Jonás a qué Dios debían orar. O qué Dios había sido desagradado. Y descubren que Él le da una respuesta adecuada. Ellos creían en los dioses de los paganos, deidades que adoraban en localidades específicas, dioses de todo tipo. Y conocer los orígenes de Jonás era importante para ellos, ayudándoles a los marineros a decidir a qué Dios debían ellos orar o rezar, porque ya habían visto que Jonás era el problema.
y se preocupaban no por Jonás, se preocupaban ni por la relación de Jonás con su Dios. Ellos estaban netamente y 100% preocupados por sí mismos. ¿Cómo resolvemos nuestro problema? Pero cuando oyeron la respuesta de Jonás, las cosas comenzaron a cambiar. Porque Jonás dijo, yo soy hebreo y yo temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Este Dios es el verdadero Dios. Ellos habían ya oído del Dios de los hebreos, Jehová, que había hecho grandes e increíbles cosas, que toda la tierra había sido estremecida por el poder de este Dios. Ellos habían oído las historias, como ese pueblo había sido usado por Dios poderosamente. Habían echado fuera otros ejércitos, habían hecho grandes proezas. Dios había aparecido milagrosamente una y otra vez. Y ahora ellos entienden, no es cualquier hombre piadoso o hombre religioso. Este es uno de los servidores del verdadero Dios del cual hemos oído. Es decir, lo que ha dicho aquí Jonás es 100% correcto. Pero sus acciones son todo lo opuesto al comportamiento que se esperaba de un hombre temeroso de Dios. Todo lo opuesto. Aún vemos, hermanos, al oír esta historia, en el versículo 10, que ellos ya sabían que huía de la presencia de Dios, porque él no tuvo ningún problema en decírselo. Ya se lo había declarado. Este hombre, Jonás, estaba hablando abiertamente que él estaba corriendo, huyendo de Dios. Lo cual yo me imagino que si tuviera algún nivel adecuado y apropiado de temor de Dios, no estuviera hablando así, desprestigiando a su Dios. Pero no halló ningún problema con ello. Es un hombre de Dios. Dios lo está usando, lo usará. Pero en este momento, y en esta porción del libro, estamos viendo una dificultad obvia en la vida de Jonás. Estamos hablando del temor que falla. Amados, si me lo permiten decir, es trágico que la vida de Jonás contradice su conocimiento de su Dios. Si alguien conocía a Dios, era Jonás. Si alguien había caminado y visto las proezas de Dios, es Jonás. Si alguien había sido un vocero que había hablado las mismas palabras de Dios al pueblo de Dios, es Jonás. Verdaderamente es un temor que falla. Su temor por Dios y su comportamiento no concuerdan. Sus palabras no concuerdan con sus hechos. En vez de temer que Dios no permitirá correr a Jonás de su presencia, él ha no solo intentado escapar, pero también ha declarado sus intenciones abiertamente a los marineros. Yo estoy corriendo del Señor. Y uno pudiera fácilmente concluir, hermanos, que los marineros están mostrando mayor temor de Dios que aún Jonás mismo. Aquellos que no conocen a Dios, algunas veces tienen más temor de Dios que aquellos que deben tener temor de Dios. Y esto nos está mostrando y revelando claramente las Escrituras aquí. Es decir, Jonás está actuando como un insensato, como una persona que no conoce lo que sabemos que supuestamente sí conoce. Proverbios 1:7 dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y Jonás está en cierto sentido abrazando el mal, no aborreciéndolo. Él está andando en el mal, huyendo de Dios y está abrazando esa realidad. Dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es el aborrecer el mal. Él no está temiendo a Dios como debe. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice Dios. Entonces, ¿que tú puedes decir lo correcto y ofender a Dios? No son palabras, porque Dios conoce el corazón. Con sus labios me alaban, pero sus corazones están lejos de mí. Uno puede hacer muchas cosas externamente que aparentan que estamos haciendo bien, pero Dios conoce el corazón. Pero peor todavía, aquí vemos a Jonás, que él abiertamente, no escondiendo nada, está actuando en desobediencia a Dios y abiertamente está diciendo: yo estoy
corriendo de este Señor. Y en cierto sentido, podríamos decir que él está buscando su propia destrucción. Él sabe, él entiende, pero él sigue en su camino, como decimos allá en Cuba, tiene una cabeza dura. No quiere hacer, no quiere someterse, no quiere responder a Dios como debe. Proverbios 14:26 dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Este hombre va rumbo a la muerte. Si Dios no lo salva, él va a hundirse en el mar. Proverbios 19:23 dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Pero este hombre Jonás está en una dirección totalmente diferente. Y todo este mal ha venido sobre él por falta de temor. Quiero que lo oigamos bien en esta mañana. La falta de temor, el temor que falla. No por un temor reverente por Dios. Él no está honrando a Dios, no está reverentemente respetando y obedeciendo a Dios. Está haciendo todo lo opuesto. Y esto es un peligro. Amados, el temor del Señor es parte central de una relación correcta con Dios. Amén. Temer a Dios correctamente es una manera de reconocer el poder y la sabiduría de Dios y comprometernos en obedecerle a Dios. No tiene ningún sentido que cualquiera de nosotros digamos que servimos y honramos a Dios, como él ha dicho, soy hebreo, ¿no? Yo soy uno de aquellos que sirve a Jehová, pero vemos que sus acciones no concuerdan con lo que él ha dicho. Pues él conoce de quién está hablando él. Jehová, el Señor de los cielos y la tierra, que ha creado todas las cosas. Ay de aquellos, pobre de aquellos que conociendo a Dios, fallan en temer de Dios, en temer en Dios, como deben hacerlo. Que Dios use esta mañana, yo le pido al Señor, he orado por esto, en producir en nosotros un temor real. Que Dios despierte en nuestros corazones cualquier cosa que no está caminando correctamente con nuestro glorioso Dios. ¿Cómo crecemos en el temor de Dios? Esto no es complicado. Crecemos en el temor del Señor cuando reconocemos a Dios. Reconocer el poder, la belleza, la sabiduría de nuestro Dios. Quizás principalmente sobre todo. Cuando tú ves a Dios como admirable, deseoso, glorioso. Tú lo vas a adorar, tú lo vas a amar, tú lo vas a seguir. Pero en Jonás estamos viendo algo diferente. Pero ¿cómo es que el temor de Dios, cómo crecemos en el temor de Dios? ¿Cómo aumenta nuestro temor por Dios? Cuando odiamos y nos apartamos del mal. Y vemos en Jonás una oposición a eso. Cuando nos alejamos del mal y obedecemos los mandamientos de Dios. Lo que Dios ha dicho, eso debemos hacer. Eso todos lo sabemos, amén. La verdad pregunta es si todos lo estamos haciendo. No somos salvos por cumplir los mandamientos de Dios, amén. Pero somos cuidados y bendecidos y honramos a nuestro Dios en cumplir con aquello que Él nos ha llamado a cumplir. Perdonamos a los que como hemos sido perdonados, como nos enseña Jesús en esa oración preciosa. ¿Cómo oraremos? Señor, perdónanos. De la igual manera que nosotros perdonamos a aquellos que han ofendido o pecado contra nosotros. Ayúdanos a ser un pueblo que se somete a tu orden. Cuando recibimos corrección también crecemos. Hay vidas que no quieren recibir corrección. Cabezas duras, ¿no? Tú se lo dices y se lo dices y se lo repites y buscas todas las maneras que lo entiendan y no quieren aprender. Tienen que acabar en una situación como Jonás. Permitir que Dios nos muestre las áreas en nuestras vidas que Él quiere que cambien, hermanos, es esencial como parte de nuestro temor de Dios. Amén. Él es el que sabe, Él es el que entiende, Él es el que puede corregir, enderezar áreas en nuestros corazones, en nuestras mentes. Yo no lo veo, tú no lo ves, aún de tu propia vida, pero Dios sí lo ve. Amén. Y Él corrige. Y por supuesto, hermanos, tenemos que buscar una comunión íntima con Jehová. Me gusta como dice el Salmo 25:14. Siempre viene a mi mente la comunión íntima de Jehová está con los que, con los que le temen. Uno puede conocer mucho acerca de Dios, oír mucha palabra, aún poder ser un instrumento en la mano de Dios y hacer muchas cosas, pero la comunión íntima está con los que le temen. Pregunta,
¿Está manifestando Jonás una comunión íntima con su Señor? No creo. La evidencia nos muestra otra cosa. A ellos hace conocer su pacto. Bueno, eso es lo primero que debemos considerar. Aquí estamos viendo evidentemente y claramente un fallo, un temor que falla. El temor de Jonás no es lo que debe ser. Pero lo segundo que debemos ver también es el temor creciente, algo que va en aumento. Y aquí muy interesante como lo presenta estos versículos. En el versículo 5 que vimos la semana pasada, vemos que los marineros, versículo 5, tuvieron miedo, temor. Y cada uno clamaba a su Dios, dioses ajenos. Entonces en el versículo 10, vemos que al oír Jonás admitir que por su causa había venido esta tormenta, aquellos hombres, versículo 10, temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Y ahora vemos aquí en el versículo 11, le hacen preguntas a Jonás y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar para que el mar se aquiete? Porque el mar se estaba embraveciendo más y más. Y Jonás responde, tomadme y echadme a mí al mar, y el mar se aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y nos dice, y aquellos hombres trabajaron todo lo que pudieran para no echar a este hombre al mar. Hicieron todo lo posible para mover la barca otra vez a la orilla de la tierra. Ellos estaban paralizados en temor, se temorizaron grandemente porque este es un hombre de Dios. Y no querían hacerle ningún mal. Su temor está creciente. Ellos tienen más temor de Dios que Jonás. Están mirando a este Dios de Jonás en una manera que no lo han visto antes. Y lo que comenzó como un temor general, versículo 5, se convirtió en un temor intenso, versículo 10. Y ha incrementado a ser un temor donde ellos ahora están haciendo cosas que jamás hubieran hecho. En otros tiempos hubieran tirado a Jonás al mar fácilmente. Pero como entienden de quién él es y cómo él ha venido y a qué Dios él sirve, el temor los ha atrapado. Estos hombres están viendo la mano de Dios en esta tempestad crecer. Ellos saben que esto no es una tempestad normal o común. Estos son marineros que entienden estas cosas y ven que esto es sobrenatural. Ellos están viendo el poder de Dios y conscientes que Jonás, aunque siendo la causa de la tempestad, es un profeta de Dios, hacen todo lo posible para no echarlo al mar. Amados, leemos eso y tenemos que entender que el temor del creyente debe ser un temor creciente. Amén. Qué triste que estas vidas que no conocen a Dios están llegando a demostrar mayor temor que el mismo Jonás. Y al crecer como creyentes, ahora hablando de nosotros, hermanos, debemos temer al Señor aún más cada día, no menos, sino más. Pero tristemente, hermanos, tenemos que quizás algunos admitir, sea por enfriamiento o por demasiada confianza o cercanía a las cosas de Dios, la cual puede hacernos pensar que somos un grupo especial, podemos ir en la dirección opuesta al temor de Dios y no tener más y más temor de Dios, sino llegar a un momento estamos muy casualmente cómodos. Eso ha pasado en mi casa, seguro en la tuya. Mis hijos están tan cómodos con sus padres que les hablan de maneras que no deben y ofenden inmediatamente. No, esa es tu madre. No hables así. Yo soy tu padre. No me hables como tú hablas con tus amiguitos. Por cercanía, por conocer, por pensar que hay cierto nivel de confort, podemos llegar a desprestigiar al que honramos, haciendo y viviendo de maneras que no debemos. Y esto es de mucho cuidado. Y en el caso de Jonás, hermanos, estamos observando una vida que se ha expresado con demasiado privilegio. Yo soy esto. Arrogancia y falta de temor reverente de su Dios. Y Jonás intenta usar su gran conocimiento de Dios porque no ha dicho nada en error. Su doctrina, su entendimiento, su teología están perfectamente claras.
Pero él está pensando erróneamente que puede desobedecer a Jehová y salirse con la suya. Se está aprovechando de la gran misericordia de Jehová, porque él sabe que Dios es misericordioso. Él va a concluir diciéndonos eso hasta que terminemos de leer este libro. Y el problema de Jehová es que se ha separado, él era separado de su teología, de su vida espiritual. Él conoce mucho y entiende mucho, pero su vida espiritual se ha convertido en una vida anémica. Amados, amadas de Dios, se puede proclamar una teología excelente y al mismo tiempo estar inmensamente lleno en el pecado. No importa cuánto conocimiento o cuántos exámenes de teología puedes aprobar, si no somos obedientes y sumisos a Jehová, estamos pecando. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque hay aquellos que creen que conocen, pero no conocen como deben conocer. La palabra nos dice, que cree que conoce, ten cuidado. Que piense que conoce, tengan cuidado. El que cree que está fuerte, mire que no caiga. Jonás nos ha dicho, hermanos, soy hebreo, yo temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y también nos ha dicho, estoy huyendo de la presencia de este Jehová. Estas dos cosas, estas dos declaraciones, es una completa contradicción. También nos ha dicho Jonás, tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Quién es él para decir? Yo sé que el mar se va a aquietar. Él conoce. Él está consciente de su rebelión y desobediencia. Pero mira esto, qué importante. No es suficiente conciencia de su rebelión y su desobediencia para humillarse delante de Dios y arrepentirse. Écheme al mar. Cuando él podía haber clamado a Dios, Señor, ten misericordia. He pecado contra ti. Ten misericordia de mí y de estos barcos y de estos marineros. Pero tiene una cabeza elevada. Este hombre está viviendo una contradicción. Él sabe y conoce cómo Dios habla, cómo Dios actúa. Por él está actuando de una manera constantemente y completamente en contraste a esa realidad. Este hombre sabe demasiado, tiene la doctrina correcta, ha sido instrumento para hablar la palabra de Dios mismo. Y seguro ha hablado de la palabra de Dios muchas veces y ha visto la mano poderosa de Dios repetidamente. Y no parece tener suficiente temor como para clamar a Dios y arrepentirse y pedirle por misericordia. Hermanos, su estado parece estar endurecido, ¿no es cierto? Su estado parece como que será requerido echarlo al mar hasta que llegue a reconocer su verdadera condición. Qué triste cuando un creyente se encuentra así. Tan duro que va a ser necesario que sufran consecuencias para tornar su corazón a Dios. Puedo decir esto, hermanos, todo creyente debe ser confrontado con el mensaje del libro de Jonás. Todos nosotros debemos oír y decir, Señor, ¿soy yo un Jonás? ¿En qué área estoy yo como Jonás? ¿En qué área he vivido así? ¿O qué áreas tú tienes que tocar, Señor, para que yo no entre en caminos así? Ayúdame a tener un temor verdadero por ti, Señor. Este mensaje demanda que miremos a Dios y lo atesoremos. Dios es bueno. Dios es misericordioso. ¿No lo ves ahí? Dios es paciente. Dios es clemente. Dios no le quiere hacer ningún mal a Job, a Jonás. Tampoco a Job, por supuesto. Pero Dios tiene que hacer lo que Él tiene que hacer para mostrar quién es Dios, para mostrar su autoridad, para que nosotros aprendamos. Y esto que le pasa a Jonás es importante. Este mensaje demanda que miremos a Dios y lo atesoremos temerosamente como un Dios de gran paciencia y misericordia. Y Jonás ya entiende esto. Él lo dice en el capítulo 4, versículo 2. Dice, sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal.
Yo sabía esto desde el principio, yo lo sabía. ¿Por qué estás corriendo, Jonás? Este hombre Jonás está operando en medio de un tipo de arrogancia y durez de corazón y manifiesta lo que quisiera quizás titular una duplicidad de temor. Como si hay dos temores operando aquí. Y esto lo vemos en las Escrituras. Un ejemplo de esto se ve en los reyes. ¿Te acuerdas cuando el pueblo estaba dividido? El pueblo del norte, el pueblo del sur. Y entran los reyes a dominar, y hay reyes buenos, hay reyes malos. Dice 2 Reyes 17, te lo voy a leer, no tienes que buscarlo. Empezando en el versículo 32 de 2 de Reyes 17. Temían a Jehová, hicieronlo del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová. Versículo 32, versículo 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. ¿Qué está pasando aquí? Temían a Jehová, el verdadero Dios, Jehová. Cuando la palabra dice Jehová, está hablando de ese Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios revelado en las Escrituras. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, de minúscula, según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Este es el pueblo duplícito, temor duplícito. Temen a Jehová y temen a otros dioses falsos. Dice versículo 34, hasta hoy hacen como antes. No, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley de los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificio, mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Pero es un pueblo duplícito. Aquí vemos a Jonás, algo increíble. Y hermanos, tenemos que pensar de esto, antes de ver lo último en esta mañana. Tenemos que pensar del peligro de nosotros decir que tememos a Jehová, y hay cierto temor de Jehová, y al mismo momento que hay temor que no agrada a Dios. Temor por cosas, otros dioses falsos. Y aunque Jonás quizás manifiesta algo similar, no obstante, los marineros están creciendo en temor de este verdadero Dios. Estos marineros han llegado a tal temor del Dios de Jonás que ahora están listos para orar a este verdadero Dios. Ellos van a clamar a Dios porque tenga Él misericordia de ellos. Y también quizás de Jonás, que no pongas la sangre de Jonás sobre ellos. Y aún pedir que tenga piedad de ellos y que no les haga mal a ellos por echar Jonás al mar. Nuevamente, como les dije antes, lo que comenzó con un temor general se ha convertido en un temor intenso, gran temor de Jehová. Y ahora increíblemente se convierte en un temor que podemos quizás clasificar como maduro. Están teniendo temor verdadero del Dios verdadero, que los lleva a una adoración reverente. Miren el versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. ¿Y qué hicieron? Lo que se le había encomendado al pueblo de Dios, y ofrecieron sacrificios a Jehová y hicieron votos. Lo que acabamos de leer, lo hacen estos hombres. Eso es reverencia. Amén. ¿Usted sabe que tener temor de Jehová en todo sentido es bueno? No solamente temor reverente, también temor de me deshago delante de ti. ¿Quién soy yo para venir delante de tu presencia? Pero qué bueno que Dios ha abierto la brecha, amén, a través de Jesucristo. Y nos ha dado entrada, que podamos entrar confiadamente al trono de su gracia en el momento de necesidad. Él es bueno. Él es glorioso. Así que eso, hermanos, solamente un punto claro del temor creciente. Aún en esas vidas que ni conocían, están ellos ahora, porque la mano de Dios se ha manifestado, porque Jonás está corriendo, y ellos han llegado al punto de aún clamar a este Dios, y aún aquellos hombres, dice aquí, temieron a Jehová, al verdadero Dios, con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, hicieron votos, que nos lleva a lo último, hermanos, el temor que transforma.
Vimos el temor que falla, vimos el temor creciente y ahora estamos viendo el temor que transforma. Todo en estos versículos, la última parte de Jonás capítulo 1. Hermanos, el mensaje de la Biblia no es un mensaje de los hombres primariamente. El mensaje de la Biblia habla de algo mucho más grande. Aunque pudiera parecer así, que estamos hablando de Jonás y la historia de lo que le pasó a Jonás, no lo es. Si tú lees la Biblia mirando a los hombres, fallarás de captar el mensaje central de la Biblia. Si lees la Biblia mirando a los hombres, te vas a aburrir. No sé si has tenido problemas leyendo la Biblia y no le sacas nada. Quizás es porque no la estás leyendo como debes, mirando al que debes. Porque hermanos, si estás mirando a los hombres, te vas a aburrir, porque es una repetición de errores repetidos de los hombres sin fin. Siguen haciendo los mismos pecados, siguen repitiéndose los mismos problemas. Los hombres hacen errores constantemente, pecan constantemente. ¿Lo has visto? De tapa a tapa, desde Adán hasta el fin, constantemente los hombres fallan a Dios. Y aquí tenemos a Jonás haciendo ¿qué? Fallando. Pero ¿cuál es el elemento central de toda esta historia si no es el Dios de estos hombres? ¿Cuál es el elemento central de la historia bíblica sino que miremos a cómo Dios opera con hombres pecadores? ¿Cuál es lo central de las Escrituras? Es que miremos a Dios y que nuestros ojos sean abiertos a ver la hermosura y la grandeza y la misericordia y la clemencia de nuestro Dios. Y que eso nos inspire a ver la Biblia y decir, Señor, muéstrame quién tú eres. Porque tú eres infinitamente glorioso. Quiero tener un temor santo y real de ti. La Biblia está manifestando al Dios de los hombres. Y este es un enfoque central. La Biblia está dándonos a conocer y apreciar el carácter singular de este verdadero Dios. No hay nadie como Él. No hay nadie en la tierra, ni en los cielos, ni en ningún lugar. Este Dios y solamente este Dios es clemente y paciente y misericordioso y tardo para la ira y lleno de amor por los pecadores, por los más atrevidos, arrogantes pecadores que pudieran haber. Como Jonás. Ese es un hijo de Dios. ¿Somos hijos, hijas de Dios? ¿Estamos aptos a deshonrar a nuestro Dios? ¿Andar como no debemos? No te hagas diferente a Jonás. Entienda que todos nosotros quizás tenemos un pequeñito Jonás en nosotros. Queremos correr de la voluntad de Dios. Que no sea así, pero todos nosotros tenemos corazones que necesitan ser tratados por Dios. Pero si solo miramos a Jonás, no veremos al Dios de Jonás. Lo que se esperaba de Jonás, hermanos, tristemente, se está mostrando en estos hombres que aún no son parte del pueblo israelita, ofreciendo sacrificios al Dios verdadero. Hicieron votos al Dios verdadero. Temieron al verdadero Dios con gran temor. Y esta es la respuesta exacta que se esperaba de las personas que temen a Dios, como Jonás. Como dice el Salmo 22:5, clamaron a ti y fueron librados. ¿Pudiera pasar eso con Jonás? Sí. Bueno, Jonás va a llegar a ese punto, pero va a tener que estar en el vientre de un pez por 3 días. Porque Dios sabe lo que está haciendo. Dice, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Bueno, este hombre estamos leyendo el libro de la vergüenza abierta de este hombre. ¿Cómo es que él desobedeció? ¿Cómo es que fracasó? ¿Cómo es que Dios tuvo que tratar con él? ¿Es un hijo de Dios? Sí, amén. Gracias a Dios por Jonás, amén. Es uno de nuestros hermanos. No es para desprestigiarlo, hablar de él, pero notar que todos nosotros podemos identificarnos con estas necesidades y que Dios nos ayude a nosotros a tener el temor correcto, creciente para con nuestro Dios. Como dice Salmo 61:5, porque tú, oh Dios, has oído mis votos y me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Wow. ¿Sabe que hacer promesas a Jehová no es algo que se debe hacer ligeramente, pero es algo que sí se debe hacer? Señor, yo te prometo, Señor, con todo lo que está en mí, dame a mí aquello que necesito para honrarte, Señor. Ayúdame a ser un siervo fiel.
Ayúdame, Señor, a no caer en las tentaciones, en las dudas, en las debilidades. A no ser una vida que por afuera parece ser una cosa, pero por adentro es otra. Ha entrado la insensatez, ha entrado la arrogancia, ha entrado la distancia de Dios en vez de la intimidad con Dios, la cual Dios entrega a los que le temen. Y con ellos Él comparte su pacto. Amados, hay un temor que transforma. Es lo último que estamos considerando aquí. Un temor que nos hace acercarnos a su presencia, no huir de la presencia de Jehová. Hay un temor genuino que nos permite ver nuestra condición. Hay un temor genuino que nos permite experimentar transformación. Hay un temor genuino que nos hace tornar a Dios genuinamente. Este temor es el temor que mira a Dios tal como Él es. Que aprecia a este Dios por su gran clemencia. Que cuando lo vemos decimos, Señor, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Señor, ¿cómo vamos a vivir distanciados de ti en nuestra arrogancia? Permítenos, Señor, acercarnos a ti. Señor, perdóname por vivir una vida distanciada, una vida errónea, una vida, Señor, que estoy en medio de tu palabra y tu pueblo, pero mi corazón no es como debe ser. El temor es el temor. Este temor, hermanos, es el temor que mira a Dios tal como Él es y aprecia a este Dios por su gran y preciosa clemencia y su paciencia. Esa es la ternura de Dios. Dice la palabra que su misericordia es mejor que la vida. Dice que Él nos ha atraído con cuerdas de amor. Dice la palabra de Dios que Él no nos ha pagado como merecemos. Él ha sido paciente porque la paciencia de Dios nos permite acercarnos al arrepentimiento. Que Él es bueno. Su gracia que nos marca y nos da cosas que no merecemos. Su verdad y su gran misericordia. No hay fallo en que tenemos este mensaje, hermanos, y escudriñemos nuestros corazones. Que oigamos esta verdad, esta palabra presentada a nosotros hoy, esta gran verdad de que temieron a Jehová con gran temor. Y que eso llegue a nuestros corazones en este día. No hay fallo en que nosotros tomemos este mensaje y escudriñemos nuestros corazones para descubrir si nuestro propio temor se ha convertido en una especie de tolerancia, si nuestro propio temor se ha convertido en una especie de arrogancia y dureza hacia Dios. Yo no sé. Quizás alguien aquí está oyendo más que acercándose a Dios. Aunque por fuera todo parezca estar bien, quizás por dentro existe un temor que falla. El único camino aceptable es tornar a Dios. El único camino aceptable, lo experimentará Jonás en el próximo capítulo, es arrepentimiento. Pero hasta este momento Jonás no les predicó ese mensaje aún a estos marineros. Ellos ni han oído el mensaje de la misericordia, el amor de Dios y que Dios es un Dios que perdona. Ellos han oído del temor, han visto el temor. Porque Dios se ha manifestado. Y no obstante, aún con eso, ellos han caído de rodillas. Y han temido y han sacrificado a este Dios. Y lo han reconocido. ¿Qué hicieron estos marineros? Es simple. Temieron a Jehová con gran temor. Dice el Salmo 139. Y ve si hay en mí camino de perversidad, dice el salmista, y guíame en el camino eterno. Mírame, Señor. Hay un cántico que dice: escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Y hermanos, esto es presente en todo momento en la vida del creyente. Cuando oramos, cuando buscamos al Señor, mírame, ¿hay algo que no te agrada? Que no llegamos a hacer vidas con costumbre de vivir vidas que no reconocen al Señor como deben. Podemos orar juntos en esta mañana. Y quiero que se preparen los músicos. Vamos a terminar cantando Venid, glorificar a Dios, ¿no? Como dice el coro, te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor.
Te daremos la gloria porque tú eres el Salvador. Todos puestos de pie en esta mañana, amados. Amén. Señor, yo veo tu bondad, tu hermosura, tu gloria en estas páginas. Como tú, Señor, te manifiestas de tal manera, Señor, que cualquiera que te ve, Señor, va a ser atraído hacia ti. Cuando tú debías haber hecho tantas cosas, Señor, en contra, tú estás haciendo todo para el bien de tu siervo Jonás. Tu carácter, tu personalidad, tu forma de andar es todo deseable, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a temerte justamente, correctamente, con rectitud de corazón. Dale a tu pueblo, Señor, el privilegio, la bendición, Señor, de aprender a través de este ejemplo de Jonás a tener vidas, Señor, acercadas a ti, oyendo tu palabra y obedeciendo tu palabra. Ayúdanos como pueblo tuyo, Señor, a ver tu grandeza, a ver cuán bueno tú has sido con cada uno de nosotros, cuánta misericordia y bondad has derramado abundantemente para con nosotros, que tú nos has cuidado, aun cuando hemos sido irreverentes, aun cuando no hemos sido, Señor, lo que debíamos hacer, aun cuando hemos pecado contra ti. Tú has sido tan fiel, tú has sido tan bueno, tú nos amas. Y aún en momentos tú aún tienes que traer corrección. Al que tú amas, Señor, tú también disciplinas. Pero ayúdanos, Señor, a ser pueblo que no necesita ser disciplinado, porque nos sometemos abiertamente, prudentemente, de rodillas, de corazón, en todo sentido, a ti. Ayúdanos a tener ese temor al cual tú nos llamas, Señor. Un temor santo. A verte a ti, Señor, y atesorarte. A verte a ti, Señor, y llenarnos de gozo. Y acercarnos más y más a ti. Buscarte más. Y de esa manera convertirnos en vidas, como vemos en este libro, que tú, Señor, en un momento dado, al tratar con esos corazones, tú los usas para que toda una ciudad, en este caso, vengan a conocer quién tú eres. Ellos también conozcan de tu bondad, de tu clemencia, tu misericordia. Que entiendan, Señor, cuán bueno tú eres. Ayúdanos a ser ese pueblo que, conociendo tu grandeza, podamos ser un instrumento para transmitir tu grandeza a otros. Te pedimos en este día, Señor. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria porque tú eres el Salvador. Levantemos su nombre en esta mañana, hermanos.